Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestro interés, por acompañarnos en esta actividad que propone el Museo Carmen Thyssen Málaga. Es una actividad novedosa también para nosotros en su formato. Quiero en ese sentido pues, solicitarles su comprensión a fin de que sepan que estamos trabajando con una red doméstica, que su calidad es bien distinta a la red profesional del Museo Carmen Thyssen. Y bueno, ya sabemos que está en riguroso directo y que a veces el directo también puede tener, espero que no, alguna sorpresa. Será una conferencia un poco más breve que las que solíamos hacer de forma presencial en el auditorio del museo, entre 30 y 40 minutos, y una vez finalizada, ustedes podrán emitir preguntas y procuraremos abrir el debate. Así que con este breve preámbulo, introducción, comenzamos. Este ciclo se debe a un conjunto de ciclos que ya hemos comenzado en el museo en torno a la colección permanente, en torno a la colección Carmen Thyssen Málaga. En otras ocasiones ha sido, la temática escogida ha sido transversal y en esta ocasión, que es el 7º ciclo, nos hemos detenido en 3 autores que están representados en la colección y que los 3 trabajaron, bueno, el más joven fue Solana, pero trabajaron sobre todo entre finales de siglo y de alguna manera supusieron un momento distinto de entender la pintura. Entre ellos y su entorno se produjeron disonancias que vamos a comenzar a ver a partir de esta conferencia. Ya impartimos la que se refería a Joaquín Sorolla, al autor que representó la luz y una visión optimista de España, y hoy lo haremos en torno a Ignacio Zuloaga y Zabaleta, un pintor que está representado en la colección por la corrida de toros de Eibar, realizada en 1899 y que es una obra muy singular, como veremos posteriormente, en la producción de este pintor. La conferencia se ha titulado Zuloaga, el paisaje y la decadencia, porque deseaba reflexionar sobre este asunto. Ignacio Zuloaga nació en Eibar el 26 de julio de 1870, falleció en Madrid el 31 de octubre de 1945 y fue un autor controvertido y un autor que alcanzó la fama a lo largo de toda su vida. Pertenecía a una familia vinculada de alguna manera con el mundo artístico. Su abuelo, Eusebio Zuloaga, había sido arcabucero y damasquinador. Su padre, Plácido Zuloaga, había sido también un importante damasquinador que trabajó y renovó esta forma de trabajar. Su tío, Daniel Zuloaga, quien pueden ver a la derecha de esta imagen, fue un importante ceramista y también un innovador de esta materia, puesto que trabajó con la cerámica de brillo dorado, con la cerámica de cuerda seca y fue reconocido en toda Europa. En esta misma imagen, además de ver a Ignacio Zuloaga sentado en la parte central, pueden ver a sus 3 primas, Teodora, Cándida y Esperanza, que posaron en numerosas obras para el pintor y que casi pueden considerarse como una especie de subtemática dentro de las que produjo este artista. La más representada y la modelo favorita del pintor, entre ellas, fue Cándida, a la que pueden ver junto a él. Como decía anteriormente, alcanzó la fama, tuvo reconocimiento, pero también su producción fue
contestada, la recepción de su obra fue contestada por la crítica. Aquí pueden ver una cola de público para asistir a una exposición en Barcelona en 1942 y este cortejo fúnebre cuando falleció el autor en Madrid. Antes de comenzar un recorrido por las obras de Zuloaga organizado de forma temática, vamos a detenernos en un hecho singular en su producción que explica de forma muy ilustrativa cómo fue esa recepción y cómo fue acogida su obra en su momento. Aquí pueden ver la enana Doña Mercedes, realizada en 1899, el monje en éxtasis, la casa del obispo de Tarazona y uno de sus más bellos retratos, como es el de Mauricio Barrés. Estas 4 obras, junto a otra de retratos, estuvieron presentes en una exposición que se organizó finalmente en París en 1936 y que había comenzado a producirse años antes, en 1932, organizada por la SAI, por la Sociedad de Artistas Ibéricos, en la que deseaban exponer obras de los artistas españoles más vanguardistas en París. Para llevar a cabo esta exposición se creó un comité franco-español en el que tuvo un papel preponderante André de Sarrois. Él había sido el creador del Museo Jeu de Paume, había sido y era un personaje de un carácter importante, y aunque la SAI, la Sociedad de Artistas Ibéricos, no consideraba la presencia de Zuloaga, que en ese momento tenía 66 años y que era un autor muy reconocido internacionalmente y que estaba pues ya en una madurez de su producción, de Sarrois argumentó que la presencia del pintor vasco era completamente fundamental para realizar esta exposición. Manuel Abril, a cargo o uno de los representantes de la SAE, intentó buscar un acomodo a ese nuevo presupuesto, a esa nueva idea de selección expositiva, de manera tal que también con el apoyo de Sánchez Cantón, en ese momento subdirector del Museo del Prado, se llegó a un acuerdo en el que se preveía que Zuloaga, Anglada Camarasa, los hermanos McCoy, pues estuvieran presentes como antecedentes de esa pintura vanguardista, rupturista, rompedora, que representaba la SAI. Zuloaga no estaba adscrito a la Sociedad de Artistas Ibéricos, pero eso no era un impedimento para la sociedad, sino que era más bien la forma en la que Zuloaga estaba vinculado a la tradición, la que hacía que estuviera ajeno a las ideas, al diseño de esta exposición. Finalmente, Zuloaga declinó su presencia y de Sarrois, completamente convencido de que debía estar presente, echó mano de las obras que se encontraban en ese momento en París y que pertenecían al Estado francés. Zuloaga también se encontraba en París, pero en su taller parisino no tenía obras, estaban todas en su taller de Zumaya, y estas que les muestro, esta enana que se muestra con toda su dignidad al público, representada por el pintor en un leve contrapicado de esta modelo, Mademoiselle Bois, que había sido representada por él en París, o esta otra monje en éxtasis, cuya figura provoca una sensación de misticismo vinculada a la idea y al homenaje que de alguna manera sentía Zuloaga por el pintor cretense, y que, como pueden ver, encuentra su paralelismo en los cipreses del fondo. Este paisaje muy singular dentro de la producción, paisaje urbano dentro de la producción de Zuloaga, sin apenas perspectiva, de manera tal que la fachada casi cierra el horizonte,
y el paisaje de Maurice Barrés. Zuloaga estaba en París y aunque había declinado su presencia, supo que se iban a exponer estas obras y acabó presentándose en el lugar de exposición para ayudar a su montaje. Durante su vida, Zuloaga consiguió coordinar diferentes exposiciones, su obra se movió por toda Europa, también por América, y realmente fue muy dinámico a la hora de organizar todo este tipo de organización. Y una vez hecho este preámbulo, en el que también deberíamos citar cómo lo leyó la prensa, pues comentar que el periodista nicaragüense, y ahora voy a leerlo, Eduardo Avilés Ramírez, escribió: el caso de Zuloaga es doloroso. Zuloaga fue un gran artista, desgraciadamente sometido a lo académico. Desde luego, su obra no llegó siquiera a nosotros. Se quedó en la época anterior a la guerra, junto con aquel otro gran artista, Sorolla, y junto con Aglada Camarasa. Esta era una de las críticas quizá más negativas a su figura. Ya podemos ver que en los años 30 se consideraba que Zuloaga había quedado atrás. En los comienzos del artista podemos ver que es un autor, como ocurre con tantos otros pintores, en busca de estilo, influido por la pintura francesa de ese momento. Su relación con Casas, con Rossinyol, es evidente en sus obras. Aquí podemos ver cómo se evidencia en este retrato del conde de Campoalegre una gama cromática clara y un efecto en la posición del personaje de la influencia de la fotografía, incluso del japonismo en esa visión de los árboles cortados. Igual ocurre en esta mujer de Alcalá de Guadaira, ciudad en la que se instaló el pintor y en la que podemos ver esa paleta todavía luminosa. Sin embargo, en 1898, Zuloaga se va a instalar en Segovia. Llega allí no por casualidad, sino porque su tío Daniel Zuloaga se ha instalado en esta ciudad. Han adquirido esta iglesia de San Juan de los Caballeros, donde instalarán su taller, y allí Zuloaga va a definir por completo el estilo que le hará reconocido y famoso. Su tío y sus primas van a ser algunos de los protagonistas de estas obras, en las que ya predomina una gama cromática mucho más oscura, el negro, los colores quebrados y cercanos a una gama de tonos pardos y apagados. Tanto los personajes segovianos como el paisaje de estas tierras austero, un paisaje casi estepario, van a ser algunos de los protagonistas de sus obras, que alcanzarán un gran reconocimiento, sobre todo en el panorama internacional. Zuloaga fue muchas veces más reconocido en otros países que en España, puesto que aquí se le criticó el representar una especie de feísmo y una visión pesimista de España, como ocurre con esta imagen, con este cuadro del enano Gregorio el Botero, con una composición piramidal que coincide con ese paisaje cuyo vértice marca esa visión hacia la que se dirigen las murallas de la ciudad de Ávila. Un personaje que tenía que ver con una tradición española de un realismo crudo que se había propiciado durante el barroco español y que encuentra la inspiración de Zuloaga en la obra de José de Rivera, El Patizambo, que conocía muy bien a partir de sus visitas en el Museo del Louvre, del enano de Vallecas, de Diego de Velázquez, y en las que este autor se va a inspirar. Otra obra dentro de esta visión de crudo realismo va a ser el Cristo de la Sangre, un Cristo agonizante con una larga cabellera en torno a la que se reúnen estos ascéticos personajes castellanos, con una visión también de una ciudad castellana al fondo. Una obra que fue citada por Guillén Apollinaire en 1913, en L'Entrée-Sillén, en la que decía que relataba de alguna manera ese misticismo del alma
española. Y el Cardenal, probablemente una de las últimas obras de este periodo segoviano que abarca desde 1898 hasta 1914, en el que Zuloaga buscó la inspiración en esta obra del retrato del cardenal Fernando Niño de Guevara. Otra de las temáticas de Zuloaga serán los toros. Zuloaga fue un gran aficionado a los toros, de hecho llegó a participar y lo hizo hasta su madurez en alguna corrida de toros, apareció en algún cartel con el nombre de Ignacio Zuloaga, el pintor, y de hecho aprendió con Manuel Carmona, el panadero, en Sevilla durante su estancia sevillana, y fue también producto de alguna de sus temáticas. Pero si bien, como en la obra de la colección Carmen Thyssen, Corrida de Toros en Éibar, sí reproduce en la temática lo que es la escena de la corrida de toros, incluso con el aspecto más dramático de la misma. En esta pieza podemos ver, se realizó a caballo entre Éibar y Segovia, como un paisaje del norte del País Vasco aparece poblado por un friso de figuras castellanas en el que no olvida algún aspecto pintoresco, como el labrador que está rondando a esas mujeres asomadas al balcón en el caserío, pero no fue lo habitual de Zuloaga. Salvo en 3 obras de temática taurina, en la mayoría de las ocasiones gustó más de representar el aspecto social que rodeaba a las corridas de toros. Una de las singularidades de esta obra de la colección Carmen Thyssen es la disposición pequeña de las figuras. Solo aparecerá en otras 2 obras de este pintor, y el resto se caracterizará por tener un mayor tamaño en sus obras. Aquí podemos ver cómo utiliza los preparativos de la corrida para mostrar esta imagen de seducción femenina, los toreros de pueblo preparándose antes de la escena de corrida, y fue una temática que abandonó y que a partir de los años 20, de la década de los 20, solo tocó para realizar algún retrato de alguno de sus amigos, como este, por ejemplo, que realizó de Juan Belmonte con uno de sus trajes de torero más conocidos, y en el que muestra la efigie de este conocido torero. Otra de las temáticas que forman un eje fundamental en la producción de Ignacio Zuloaga es la seducción, la mujer y la seducción. Aquí podéis ver una portada de Figaro Illustré, de la prensa francesa, en la que se presenta con una imagen de Zuloaga. Y en esta temática podemos comentar que existen ciertas características que fueron conocidas en su tiempo y que ahora no son menos conocidas, por las cuales algunas temáticas de las obras podían ser vinculadas a ciertos aspectos, digamos, más escabrosos. Uno de esos casos es esta, las parisienses de Saint-Cloud, que cuando fue conocida por el coleccionista para el que la había realizado Ignacio Zuloaga, fue rechazada por Alejandro Initua, quien le comentó en correspondencia con Sorolla que eran unas modistillas, unas mujeres que representaban el vicio. Lo mismo supo ver Darío de Regoyos en el rostro de la mujer que mira de frente al espectador y de quien dijo que era una bebedora de ajenjo. Son formas en las que se ven en los atuendos, como ocurre
También en esta obra titulada El viejo verde, en la que una mujer se dirige y mira de forma inquisitiva directamente al espectador, con un vestido ampliamente escotado que nos hace pensar que no era lo habitual en las formas de vestir de una dama de la época. No es un traje de noche porque no lleva cola, es un vestido con un amplio escote, así que estas obras pueden tener una referencia a la prostitución urbana, unas referencias en las que Zuloaga jugaba con un cierto equívoco también, sin ser demasiado explícito. En la calle de las Pasiones vamos a ver también alguna forma de representación, estas figuras en friso, pero dispuestas de forma independiente, en lo que la Fuente Ferrari denominó que era una manera rapsódica de contar las temáticas en este autor. Pueden ver cómo una pareja en la zona de la izquierda del cuadro está en diálogo, cómo la mujer de rojo está en actitud seductora, ofreciendo pues, su galanura ante el espectador con ese juego del abanico y la posición del pie. Como ocurre igual con la otra mujer de vestido más claro, una pareja al fondo que también se encuentra en conversación, y cómo entre ellos pasan otros personajes como este guitarrista o como el viejo que lleva las flores. Fue una obra rechazada para ser expuesta en la exposición internacional de París, y de la que se valió Zuloaga, bueno, pues para resaltar su incomodidad a la hora de ese rechazo. Aquí pueden ver cómo esa seducción femenina aparece también en esta escena de toros, en la que aún no se ve pues aspectos de la corrida, y en las que Zuloaga juega con la calidad táctil de los tejidos, de los encajes, de las sedas, de los vestidos. Ocurre igual con la dama del abanico, que se dirige de forma pícara al espectador y en la que Zuloaga comienza a realizar una técnica en el rostro de la dama con un fondo más oscuro y con pinceladas paralelas y más tenues, intentando darle color, mayor color y luminosidad, y en las que de nuevo pues refleja su buen hacer tanto en el encaje como en el vestido. La Celestina presenta esta imagen de la mujer mucho más cruda, una cortesana en la soledad de su habitación, una habitación desnuda, triste y oscura, una cortesana cansada, abatida, que se mira en un espejo en la parte inferior pues aparecen representadas flores mustias. Es quizá una visión más cruda y despojada de esa realidad que vivían muchas mujeres de la época. Sin pretenderlo, porque Zuloaga no le gustaba demasiado, el retrato fue probablemente uno de los aspectos temáticos de su producción que más fama le dio y que propició que tuviera una calidad de vida importante en su época. Este que podemos ver ahora es el retrato de Valentín de Thomas. Ella llegaría a ser su mujer 4 años más tarde, hermana del pintor Maxime de Thomas, muy amigo de Zuloaga. Fue quien le presentó a su familia y realiza este retrato de Valentín, en el que por primera vez utiliza esa unión entre la figura y el paisaje. Un paisaje, como pueden ver, desnudo, un paisaje austero, un paisaje con una pincelada mucho más diluida, que contrasta con esa figura de fondo negro y con esa luz, con esa mayor luz que se proyecta en el rostro de Valentín de Thomas. En el autorretrato, Zuloaga realizó varios
de sí mismo a lo largo de su producción, se representa en actitud decidida. Era un personaje temperamental, bastante brioso y muy vigoroso a la hora de realizar tanto viajes. Produjo en París, en Segovia, en Andalucía, en Madrid, y se presenta con un fondo oscuro sobre el que destaca esa iluminación que hace ver de forma lateral tanto su rostro como la camisa blanca. Uno de los retratos más bellos es el de la poetisa Ana Elizabeth de Brancován, una poetisa de origen grecorromano que tuvo un estudio en París, muy visitado por intelectuales de la época, y en el que Zuloaga la representa decadente y con una gran belleza, enmarcada por unos cortinajes a ambos lados. La poetisa y condesa Mathieu de Noailles se presenta al espectador con un vestido de gasa, con encajes en su fondo, con medias también de encaje, y con un bodegón en la parte derecha inferior del cuadro, en el que presenta los libros. Fue una poetisa condecorada con la Legión de Honor francesa, también con un collar de perlas que hacía alusión a su vida pública. Uno de los personajes determinantes en la vida de Ignacio Zuloaga fue Huntington, lo fue también para otros pintores como Sorolla, especialmente, pero también lo fueron para otros pintores españoles. Hispanista, arqueólogo, bibliófilo, creó la Hispanic Society e invitó a Zuloaga a realizar una exposición en Nueva York. Al principio fue una exposición que él quería hacer a medias entre Sorolla y Zuloaga para tener esas dos visiones del país, pero finalmente por toda la obra que envió Sorolla, pues fueron divididas. Primero fue la de Sorolla y después la de Ignacio Zuloaga. De esta forma, Zuloaga se dio a conocer en la sociedad norteamericana a partir de 1909, cuando se realizó su exposición. Luego volvió a exponer en torno a 1915-16 y por último lo hizo en el año 25. Realizó retratos de algunos de los miembros más relevantes de la sociedad norteamericana, como este que pueden ver aquí, muchas de ellas ataviadas a la española, o este otro del músico y político polaco Paderewski, que fue encargado por Steinway, que supuso el récord de su época de un precio pagado por un retrato, y en el que es un retrato simbólico, puesto que Zuloaga representa a este músico delante de su piano, con la bandera polaca apoyada en él, también con uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Cracovia. Un retrato por el que se le pagó, como he comentado, $20.000 y que supuso además pues la idea de llevar la imagen pictórica hacia la publicidad en ese momento. Igual con el pintor Balenciaga y con Manuel de Falla, a quien le unió una gran amistad y una colaboración que llevaron ambos a cabo a partir de la creación del retrato de Maese Pedro. Falla estuvo en la casa en Zumaya de Ignacio Zuloaga y allí realizó este retrato del pintor con la Alhambra al fondo, con sus partituras musicales, un retrato que luego se haría famoso puesto que apareció como efigie en la moneda española. Y este que puede ser uno de los retratos quizás con una gama cromática más luminosa y que representa a esta princesa pues en un paisaje. La época de Zuloaga también es importante para comprender cuál es su entorno.
Los desnudos que realizó Zuloaga también fueron representados o también fueron tomados por Julio Romero de Torres, como en el de la Musa Gitana, realizado unos años antes. Con Francisco Iturrino tiene en común una importancia de la dimensión de la figura humana, pero son visiones completamente distintas. Iturrino es un autor cercano a la alegría de vivir, un pintor que refleja una vida mucho más óptima, mucho más agradable, y que en ese sentido está alejado de la visión pesimista, de la visión quizá más austera que representa Ignacio Zuloaga. De todas maneras, el tema pues regionalista y español estuvo muy en boga en esos años y fueron representados por numerosos autores, como pueden ver aquí en esta obra de Manuel Benedito, que estuvo presente, al igual que esta de Federico Beltrán Masés y de esta de Rafael de Penagos, con ese dibujo firme y elegante, o esta de Kees van Dogen en la exposición Perversidad, que se pudo ver en el Museo Carmen Thyssen hace poco. El regionalismo y ese revival de ciertos estilos del pasado también alcanzó a la arquitectura, como pueden ver en este Museo de Bellas Artes de Zaragoza, y también a otros edificios emblemáticos que se construyeron en ese tiempo, pero del que he traído simplemente para dejarles esa visión, ¿no?, de conjunto. La exposición quería hacer una reflexión en torno al paisaje, o al menos de cómo construye Zuloaga sus visiones, haciendo una simbiosis del paisaje con las figuras. El paisaje fue cobrando cada vez más importancia en su producción, pero las obras realizadas están en torno a una cincuentena. Al principio suelen ser de un horizonte más bajo, pero cuando se disocian de la figura, Zuloaga optará por escenas monumentales con edificios históricos al fondo y con estas visiones de ciudades conocidas y emblemáticas, simbólicas de Castilla, como ocurre con esta visión de Toledo. Y como ocurre también con esta otra de La Rioja, ya de una etapa más tardía, en la que se detiene en mostrar algunos detalles del paisaje, con una gama cromática, como pueden ver, un poco menos oscura que la que había utilizado en su etapa segoviana. Quizá lo más destacable, o donde Zuloaga alcanza lo mejor de su producción, es en esa realización de retratos con paisajes simbólicos al fondo, como ocurre con este retrato de Maurice Barrés, un autor que profundizó en la historia de Toledo, admirador del Greco, algo que tenía en común con el propio Zuloaga, quien había llegado a decir que el Greco era su dios, que incluso fue uno de los autores que consiguió reivindicar la figura de este pintor cuando aún no era tan reconocido, y como pueden ver se inspira en esta obra, en esta vista y plano de Toledo, en la que el hijo del pintor cretense Jorge Manuel aparece a la derecha. Él sitúa al retrato de Maurice Barrés a la izquierda. Y una de las obras más espectaculares, y donde esa simbiosis entre la figura y el paisaje, entre el paisanaje y el espacio natural se hacen más evidentes, es en estas mujeres de Sepúlveda. Fíjese bien en los pliegues de estas capas, de estas vestimentas populares que llevan estas mujeres, que se asemejan a las propias grietas y a los propios pliegues del terreno de esta ciudad de Sepúlveda. Es donde Zuloaga consigue esa representación que le confirió una gran personalidad. Y para terminar, una de las obras
en las que aúna esta visión de paisaje estepario, desnudo, austero, con esa visión de un cielo amenazante y tormentoso, una obra que, La víctima de la fiesta, en la que Zuloaga estuvo pensando unos 2 años anteriormente en realizarla, quería hacer un proyecto sobre el Quijote, en esa idea que él tenía de buscar símbolos y motivos esenciales de la historia española. Quería hacer un cuadro sobre el Quijote en el que su modelo, Francisco, el mismo que había posado para El Cardenal y para otras obras segovianas, hiciera de Quijote, y el enano, el botero, pues hiciera de Sancho Panza. El resultado fue finalmente esta obra en la que un caballo herido, consumido, cabalga por este paisaje desnudo, desconsolado. Ambos son la imagen de la derrota, de una visión pesimista de un país y de su tiempo. Y quizá casualmente o no, porque estuvieron también de alguna manera unidos en una cierta concepción pesimista de la realidad, fue José Gutiérrez Solana, el próximo conferenciante, el próximo pintor al que dedicaremos una conferencia, quien escribió, porque también era escritor, un texto que define de forma pues muy certera este paisaje, ¿no? La víctima de la fiesta, el cielo negro y de pesadilla en que destaca un viejo bárbaro y cansado con la lanza mirando al suelo. Nuevo Quijote sin ideales que nunca conoció un día de gloria. Y triste, rocinante este viejo caballo que produce pena y que parece ha de estar recorriendo estos viejos pueblos de España entre las rechiflas y el aplauso de un pueblo bajo y cruel. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero pues haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.